Hola a todos. Hola. Hoy estamos en un lugar en Estonia, a 50 kilómetros más o menos de Tallinn, que tenía muchísimas ganas de que Ingrid nos trajese a todos nosotros en el canal. Así que Ingrid, ¿dónde estamos hoy? Estamos en un pantano de Viru. Es un pantano que está situado dentro de un parque nacional de Lahemaa. ¿Y cómo llegar hasta aquí? Pues con el coche o autobús. Nosotros cogimos el autobús. El viaje se costó unos 2,85 €. Puedes pagar con dinero o con la tarjeta de transporte de Tallinn. Y se lleva unos 45 minutos desde el centro de la ciudad. Así es, tomamos el bus en el centro de la ciudad y este bus te deja para en el medio de la carretera que va desde Tallinn a Narva, que es la ciudad que hace frontera con Rusia. Entonces hace una pequeña paradita y tú, bueno, tienes que cruzar esta gran carretera, casi una autovía, y tienes que, bueno, caminar apenas unos 100 metros hasta llegar hasta esta entrada del parque que podéis ver aquí. Tiene aquí toda la información, aquí ese es el nombre, y tiene los carteles con todas las rutas a las que puedes hacer. Aquí es un sendero que va a haber, ¿no?, más adelante, con pasarelas de madera encima del pantano. Hay una ruta que tiene más o menos unos 3,5 kilómetros y después, si quieres hacer una ruta un poco mayor, casi hasta unos 6 kilómetros. Pero esa primera parte de la ruta es muy fácil para caminar, tiene fácil acceso incluso para venir con niños, con carritos, gente mayor, gente que necesite estar en silla de ruedas. Entonces hoy vamos a conocerlo aquí con Ingrid, que mejor que una Estonia para mostrarnos este paisaje tan lindo. Aquí ya en el principio de la carretera podemos ver que está totalmente llena de agua, ¿no? Sí, el pantano que hay aquí es un pantano. No sé si vosotros estáis familiarizados con lo que significa un pantano, pero es una zona... Mira aquí. Ya, fijaos, está todo cubierto de agua. Y es un bosque. Y es un bosque. Y existen dos tipos de pantanos. Pantanos que el agua del pantano está viniendo desde el subterráneo. Y existen otros pantanos, que es el caso de este, en el que el agua procede de la lluvia. Para mí, que en la zona, bueno, de Galicia, en España, no conocía nunca ningún pantano, pues no tenía muy claro cómo era posible que el agua se acumulase así. Y para que todos lo tengáis así muy claro en la idea cómo eso es posible, imaginaos que el terreno aquí, que es enorme, el parque natural, sí, es enorme y 250 y algo hectáreas. Así es, pues es como si fuese una esponja. Entonces toda el agua que llueve se acumula en ese terreno. Hay en algunos lugares que hay pozas, que vamos a ver más adelante, pero el agua permanece allí como si fuese una esponja. Entonces, si tú incluso caminas, pues te vas a hundir, pues lo mismo que cuando presionas una esponja. Así que es algo muy interesante. Y han hecho este camino, dejado este camino aquí, pero fijaos, a ambos lados está todo el bosque cubierto, lleno de agua. ¿Te puedo decir algo? Claro. Es que este año llovió muchísimo, el verano estaba muy malo, ¿no? Ajá. Y yo, que ya estuve aquí unos meses, nunca vi la floresta aquí en la entrada. En la entrada, así, ¿no? Claro, hoy está llenísimo, entonces, comparado con otros momentos. Así que hoy vamos a ver un pantano muy muy lleno de agua. Vamos a ver cómo están los accesos. Y aquí ya puedo ver que está lindísimo, Ingrid. Está realmente, me encanta. La vegetación es muy densa,
se ven pinos, en fin, muchos árboles. Y... Yo escuché también que hay muchísimos animales. Ajá. Hay como hasta, puede ser, lobos. Lobos, zorros, alces, estos tipos de animales conviven aquí en estos terrenos. Normalmente ¿qué pasa? Es que no se ven, ¿no? Ajá. Visitas aquí, pero bueno, yo no quería ver un lobo porque no sé si puede pasar algo, pero viven aquí. Ajá. Y también pues aves como águilas, Sí, urogallos, en fin, es un lugar de una riqueza natural increíble. sí, Crecen también muchos frutos silvestres. sí. Hay arándanos rojos, arándanos silvestres, moras árticas, en fin, Setas. setas. Tenemos que buscar algunos. Pues sí, Pero vamos a no ver. vamos a cogerlos. Yo estoy viendo unas setas aquí, rojos, no sé, no creo que... Bueno, que tenemos que tener cuidado de caminar fuera de lo que es el sendero. Claro. Porque en cualquier momento puede haber una zona que está llena de musgo, todo el suelo es completamente lleno de musgo. Y en Pero cualquier aquí momento mismo- te puedes hundir. Aquí mismo yo creo que Sí. está seguro. Aquí es una zona como un poquito más alta. Pero mira aquí, Ya, estas setas con para quien sepáis capas rojas. ya de setas, podéis identificar, nos podéis decir en los comentarios cuál es esta seta, si la cogeríais, si no. Yo realmente conozco solo algunas setas. Ujú. Y nunca voy a coger las setas porque no estoy seguro y Exacto. es muy peligroso. Es algo muy serio. Pero fijaos aquí, donde ahora grabamos aquí, al lado de la seta, fijaos cómo es el terreno. Es todo cubierto con este musgo. Eso ahora, porque de aquí a unos meses, esto estará todo cubierto de nieve. Tal vez sí, tal vez no, depende del invierno que Ya. llega. Pero Esperamos que sí. el paisaje cambia totalmente. Esto va a estar todo con un manto blanco. Ujú. Y tienes que tener todavía más cuidado, porque si la nieve es fina, puedes caminar en un lugar Guau, sí, porque lo donde ves. no sabes si quizá haya lo que es zona de pantano de agua y bueno, puede ser realmente peligroso. Es verdad. Y una cosa es también que esto no es el único pantano que hay en Estonia. Hay Ujú. muchísimos. Sí, Entonces, vale la pena visitar todos. exacto. Es un lugar para venir a relajarse de la rutina y el estrés diario. Yo conozco fin. algunos otros pantanos y realmente son un poco diferentes cada uno. Ajá. Hay un pantano mucho más grande que esto, que cuando caminas ves diferentes como, no sé cómo Vegetaciones, ¿no? expresar. Vegetación es Ajá. diferente que de aquí. Diferentes paisajes. Ujú. Aquí, fíjate ya que Mira cómo el agua el llega agua del aquí. pantano llega hasta el sendero. Guau. Y esto es apenas la entrada. Sí, exacto. No llegamos de la parte principal. Claro, todavía no hemos llegado al real pantano, a la Exacto, real zona de pantano. exacto. Y bueno, quedaos en el vídeo porque más adelante vais a ver paisajes increíbles y queremos mostraros también pues las pozas de agua. Quizá a lo mejor nos demos un baño. Vamos a ver la temperatura si del la agua. temperatura del agua permite que sí, que vamos a dar un baño. Exacto. Y bueno, ya que estamos pidiendo para que continuéis en el vídeo, también pediros para que os suscribáis a nuestro canal, que vemos que hay mucha gente que asiste a nuestros vídeos, pero que no se suscribe. Y Sí. eso nos ayuda muchísimo, que os suscribáis, que, en fin, que Dar si os, like. si os gusta, dar like Hype siempre. también, que ahora es posible de hacer. Exacto. Es algo nuevo que apareció. Dejar comentarios acerca de lo que vosotros pensáis del canal, acerca de lugares quizá interesantes que os gustaría que fuésemos. Y también ahora estamos planeando nuestro luna del miel y también esperamos vuestras
sugestiones Sí, de sugerencias. dónde ir y... Claro, qué destinos quizá podamos ir. Ujú, Y estamos ya con algunos preparativos, con algunas ideas. sí, Pero bueno, también vamos a estar muy felices de recibir vuestras opiniones y quizá alguna de ellas pues se cumpla. exacto. Yo creo que estos son las plantas de arándanos, pero no veo, Ahora mismo no hay. veo la fruta. Mucha gente visita este pantano y yo creo que Claro. ya todos comieron Sí. los arándanos. Y los arándanos puede haber ahora ya y puede haber hacia un poquito más ya la entrada del otoño, ¿no? Pero normalmente empiezan en el fin de agosto. Ok. Ujú. Entonces ahora mismo podrían ya empezar. Sí, sí. No, ahora ya ¡Ay! tienen que... Mira, Ah, sí. Fijaos aquí. Uno, aquí, otros tres. Aquí está muy cerca del camino, del sendero. Entonces, muchísima gente ya habrá comido. mira, ¿quieres comer uno? Sí. Por favor. Ujú. Y te deja tu boca muy azul después. Tenéis que tener en cuenta que estos son arándanos silvestres, aquí en el bosque. No tienen nada que ver con los arándanos que muchas veces se encuentran en los supermercados. Estos tienen un sabor mucho más intenso, te tiñen mucho más la Claro. boca, en fin. Es algo completamente aquí con calidad. Y solo tienes que venir hasta aquí, hasta Birurraba, por ejemplo, y das un paseo, disfrutas y comes también, pues, Comes gratis. unos Un arándanos. snack. Mira, fijaos, Sí, sí, este sí. se ha roto como ha teñido ya mi mano. Son muy intensos, ¿no? Y está buenísimo el sabor. Sí. Qué pena que no podáis No podemos sentir. transmitir Ujú. este sabor. Pero está buenísimos. A mí me encantan los arándanos también. Eso quizá tenga pues más influencia, ¿no? Pero están buenísimos, de verdad. Mira qué setas grandísimas. Ya. Estas setas gigantes que crecen aquí también. Esta otra aquí. Si alguno de vosotros es experto en setas, pues dejarnos aquí en los comentarios qué tipo de setas, si las comeríais, si no, en fin. Pero fijaos, está lleno de arándanos. No lleno, pero muchísimos arándanos en diferentes lugares. Ahora ya llegando aquí justo a la entrada de lo que es el camino, la pasarela, que, bueno, recorre esos todos kilómetros encima del pantano. Sí. Y aquí vemos un informativo. Sí, se dice que estaba construido en 1977 y realmente en esta época estaba algo muy nuevo, que la gente no sabía para qué, ¿no? Claro, Está- porque en esa época quizá solo se hiciese para científicos, ¿no? Que venían a Exacto. visitar estas zonas. Pero había un estonio que fue a Finlandia y vi algo parecido y pensaba que, ¿por qué no hacer aquí en Estonia también lo mismo? Pues es muy bueno, porque así los estonios, la población en general, podía disfrutar de visitar el pantano. Y realmente estaba tan popular, tenía tanto suceso, que ya rompió una vez y tenían que Reconstruirlo. reconstruir. Ajá. Aquí vemos también en este cartel que muestran el dibujo de una torre. Y es que más adelante, en la pasarela, va a haber una torre de unos 11 metros de altura, Ujú. que desde ella vamos a poder ver pues la inmensidad de todo el pantano y completamente en silencio. Está separado de cualquier ruido de tráfico, en fin, de lo que normalmente vivimos en la ciudad.
Mira, aquí hay un informático muy importante. Ajá. Porque dice que el pantano es muy inflamable y entonces tú no puedes fumar, también no puedes dejar tu basura aquí y no puedes coger las plantas. Claro, es que, bueno, es importante mencionar que toda esta zona de pantano está llena de turba. Ujú. Y la turba, pues es un material orgánico que, en fin, que se hizo por descomposición de vegetales durante muchísimos años. Es algo que necesita muchísimo tiempo porque este pantano aquí tiene miles de años. Ujú. Y bueno, esa turba es algo que es súper inflamable. Entonces, si un fuego empieza aquí, un incendio, la turba va a estar con el fuego, digamos, va a mantener el fuego vivo durante muchísimo tiempo. Exacto. Es muy difícil pensar, ¿no? Que hay tanta agua, entonces piensas que no puede ser que coge fuego, ¿no? Ya, Pero la realidad es diferente. claro, el material que queda sobre el agua, pues va a arder de igual forma si es tan inflamable. ¡Qué locura! Es extremadamente bonito. Os digo algo que relaja muchísimo venir aquí. Es una visita obligada si venís a Estonia, venir a uno de estos pantanos. Sí. Raba en estonio. Fíjate, ahí. Una lagartija ahí corriendo. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Ajá. Sí, la verdad es que la naturaleza aquí en Estonia es muy importante para los estonios y para visitar uno de estos pantanos es como conocer mejor Estonia y los estonios también. Así es. Y realmente en el pasado la gente pensaba que el pantano era algo mágico, algo místico. Entonces, ya... Hay muchas leyendas, muchas creencias Ujú. aquí sobre los pantanos. Recordemos también que los estonios tienen creencias ya muy antiguas. Sí. Su religión se basa en la tierra, el amor por la naturaleza, por Ujú. las plantas, los animales. Así que ellos le dan todavía mucho más valor a todo esto. Sí. Y os dejamos, en fin, con estas imágenes para que vosotros también os relajéis en vuestras casas. Y realmente aquí, si la gente que está caminando también esta pasarela no es muy ruidosa, lo único que vas a escuchar son los pasos que tú haces aquí sobre la pasarela de madera. También los pájaros y Ujú. algunos animales que hacen ruido. Fijaos cómo ya en esta zona ha cambiado totalmente la vegetación. Ya no se ven árboles altos, apenas estos árboles pequeños, porque la vegetación aquí no crece más. No es que estos árboles tengan poco tiempo, es que la vegetación, por las condiciones aquí del terreno de estar todo el tiempo en agua, no crecen. Si os fijáis hacia atrás, donde empezamos nuestra caminata, ya están los árboles mucho más altos. Y aquí, pues veis cómo es completamente diferente. Yo tengo una anécdota que me dijo mi padre, que había un grupo de japoneses que estaba viajando en Estonia. Ajá. Y llegaron aquí a visitar el pantano. Y estaban aquí caminando con su guía y veían estos árboles y estaban preguntando: oye, pero estos bonsáis aquí, ¿quién los cuida? Y bueno, es algo importante que recomiendan, es que cuando vengáis aquí,
nunca dejéis de caminar por lo que es la pasarela. Ujú. No os queráis adentrar por aquí, por estas zonas, porque aunque parezca a veces que el suelo es firme, pues podéis caer en un agujero enorme. Sí, porque puedes pensar que el agua no tiene mucha profundidad, Ujú, pero realmente tiene muchísima profundidad. exacto. Hasta que aquí hay unas personas que hacen house diving, Como submarinismo. submarinismo. Puedes entrar una de estas lagos Sí, como por ejemplo aquí, y ya, como en por esta, ejemplo aquí, en en esta esta. zona aquí. Puedes entrar aquí y salir en un otro lugar, Ya, en otro agujero. ya, aquí realmente en este no había mucha agua, pero en otros que podemos ver, pues... Bueno, pues no sabemos. Bueno, y no sabemos, claro. Realmente sí. Realmente puede ser ahí también. Y es que lo que ocurre también en algunas zonas es que tú ves la vegetación toda en la superficie, pero es solo una capa que está como flotando. Ujú. Y debajo es todo agua en algunas zonas. Pues es por eso que si te bajas dentro del agua, puedes nadar bajo de la vegetación Ajá. y después salir en algún otro lugar. Wow. Pero es muy peligroso. Sí, no lo hagáis. Es como, por ejemplo, nadar bajo de hielo. Ajá. Tienes que tener exactamente, tienes que saber exactamente dónde salir, Ujú. dónde tienes que ir, porque si no puedes encontrar la salida, pues Ya sabes tu destino. ya. Esto es Birurraba. Mira, empiezan los lagos más grandes. Ajá. Ya, fijaos aquí. El color oscuro que podéis ver es porque, claro, es todo vegetación. Es, en fin, esa turba, esas plantas todas que hacen que el agua tenga ese color así. Aún así, dicen que el agua está muy limpio, Muy pura, ¿no? muy pura. Y alguna gente cree también que si bañan en esta agua te cura alguna cosa. ¡Ah, mira Wow. el pato! Un patito. El pato fue a cazar algo en el agua. Sí, se sumergió. Wow. Pero realmente yo conozco que en estos lagos no hay peces. Exacto, en el pantano no hay peces, porque el agua tiene un pH que no permite aquí, digamos, vivir. Son unas condiciones extremas para ellos, no permite vivir. Y entonces, no sé qué cazó el pato ahora. bueno, no sé si ¿Fue habrá otra vez? algún otro tipo de animal, organismos. Lo que también hay aquí son ranas, sapos, en fin, muchos insectos. Habrá algún tipo de anfibios también Anfibios también, no sí. sé si los patos comen No sé. esos anfibios. Nos podéis poner en los comentarios y enseñarnos sobre eso. Pero bueno, eso es lo que hay aquí. No hay Sí. peces en el pantano. En este pantano. Mira el suelo que es un poco rojo. No sé si en la cámara Se puede apreciar. Yo consigues creo que sí. ver, pero es muy lindo el color. Ajá. Realmente los musgos pues van cambiando también durante las estaciones. Es verdad. Los colores. Es por eso que es bueno venir aquí a visitar el pantano en cada Estación. estación. Ves todo diferente. Ajá. A veces, bueno, decimos lo que nosotros sabemos o creemos Leemos también. o que leemos, pero alguna vez se nos puede escapar también alguna información y estaremos, en fin, agradeciendo si cualquiera de vosotros pues, nos puede comentar, oye, esto que dijiste pues está mal o lo que sea. Nosotros vamos a realmente agradecerlo. Aquí estamos llegando ya a esa torre
que os comentamos al principio del sendero, de la pasarela. Y desde aquí, bueno, vamos a subir para observar. Pero quería decir algo antes, Ingrid. Es que hasta aquí, en la pasarela, el camino todo ha sido ancho y más fácil de recorrer. Entonces puede venir gente con silla de ruedas, los niños con carritos. Sí. Y bueno, pueden visitar hasta la torre también. Tiene acceso con rampa para que todo el mundo sea accesible y puedan visitarlo. Exacto, pero mira cómo cambia aquí. Exacto, a partir de esta zona pues ya es solo para peatones, solo para gente que vaya caminando. Algo importante también es que está prohibido también venir en bicicleta. Así que si alguno viene en bicicleta hasta aquí, que sepa que no va a poder recorrer la pasarela. Mira, mira. Ajá. Mira la vista. Desde aquí también podemos ver la caminata que vamos a hacer después. Sí, nosotros vamos a recorrer toda la pasarela, así que nos esperan pues un par de kilómetros más. Después de estas maravillosas vistas desde la torre, vamos a seguir entonces el sendero, y en este hay que estar más atentos porque ya no es tan ancho. Realmente, si tienes un pequeño fallo, puedes caer dentro del agua. Así que mucha atención. Fijaos aquí cómo llega el agua casi hasta la pasarela de madera. Sí. Mira, y aquí hay algunos frutos rojos. Sí, son arándanos rojos. ¿Tú crees? Sí. Yo no sé y no voy a comerlos. ¡Opa! Wow. Aquí se ha roto un pedazo. Han puesto algo ahí para que no se hunda más, pero Hay que tener cuidado, ¿eh? ya. Fijaos, está la pasarela completamente rodeada de agua. Sí, yo creo que ahora, como hay tanto agua que normalmente no hay tanta, es un poco más instable Ajá. el pasarela. Fijaos aquí lo que mencionamos antes, pues los carteles con la información de las plantas. Siempre que- hay información en estonio y inglés. Ya, y se puede ver aquí ya en esta esquina de esta poza, como se ve ya que, no sé si se puede apreciar con la cámara, pero hay una zona aquí muy bajita, pero después ya se vuelve súper oscura el agua porque tiene una profundidad enorme. Entonces esta parte aquí que vosotros veis que hay vegetación, realmente puede haber la misma profundidad que en esa zona ahí. Claro. Solo que aquí está como cubierto superficialmente. Y bueno, para venir aquí puede venir cualquier persona. Simplemente pues las recomendaciones típicas de traer una botellita de agua, en fin, si quizá hace frío, ¿no? Traer ropa de abrigo, porque aquí, claro, ahora mismo, como podéis ver, no hay árboles que nos protejan, entonces si hay viento
o está el tiempo más frío, pues lo vais a sentir mucho más. Para quien sea amante de la naturaleza, que le gusten las caminatas, en fin, que practique senderismo, este es un lugar súper recomendado. Yo se lo recomiendo a cualquier persona. Incluso ya le he hablado a algunos familiares y amigos que estamos incentivando para que vengan a visitarnos aquí en Estonia, que tienen que venir aquí porque es un lugar imperdible. Y mucha gente viene desde muchos países porque vienen a hacer senderismo aquí a Estonia. Así que os queda aquí una invitación, un incentivo que tenéis que venir. Y lo bueno es que normalmente decimos que en Estonia es bueno visitar en el verano, pero los pantanos puedes y tienes que visitar en cualquier momento porque se cambia, pero siempre está bonita. Pues llegamos aquí a esta parte donde normalmente la gente se toma baño. ¡Wow! Y está súper lleno. Yo que he venido ya aquí anteriormente, me acuerdo Es que verdad, había sí. aquí una cierta altura desde el deck este de madera hasta el agua. Y hoy el agua llega prácticamente hasta la pasarela. Sí, porque aquí hay como una escala, pero Ajá. no te puedes ver ahora la escala, Sí. porque está tan alto el agua. Ahora, enfrente de esta poza, llegó el momento de preguntarse si nos vamos a bañar o no. ¿Qué crees? Voy a tocar el agua. Vas a ver cómo está la temperatura. Sí. ¿Y qué nos puedes decir? Está bastante fría, pero ¿Bastante o está muy fría? yo creo que soy capaz de nadar aquí. Ajá. Vamos a ver entonces, vamos a intentar. Cuidado que está súper resbaladizo. Es por eso que no sé exactamente cómo voy a entrar. Yo creo que tengo que sentarme. Creo que tienes que sentarte aquí en esta Sí. parte que está más seca. Ya. Tenemos que entrar rápido, yo creo. Entonces, vamos a ver. Como el agua tiene ese color que puedes ver ya en las piernas ahí cómo cambia. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¡Wow! No se hace extraño nadar en algo tan oscuro. ¿Eh? Tengo frío. Está muy frío. Wow, fíjate el color que tienes nadando bajo el agua. Hecho. Ahora a ver si yo consigo entrar en esta agua. Si yo puedo, tú también puedes. Creo que no. Yo estoy acostumbrado al agua caliente de España, de Brasil. Esto es demasiado frío para mí. Pero cuando sales está muy caliente Sí, porque... pues ya estoy deseando salir. ¡Vamos! No es frío, ¿no? Está mintiendo. ¡Conseguido! Estamos vivos. Sobrevivimos al baño de agua congelada de Estonia. Por favor, quiero pediros desde aquí algo. Es que os suscribáis al canal, deis like, pongáis comentarios sobre nuestros vídeos. Estaremos trayendo vídeos nuevos todo el tiempo. Y bueno, desde aquí agradeceros que hayáis venido con nosotros a esta visita, a este lugar tan especial que me encanta tanto. Así que hasta el próximo vídeo.
Chao. Chao.